Hola chicos, Química 44. Bueno, ya sabes que estamos en unos vídeos en que nos hemos metido en el fregado de romper equilibrios. Es decir, una reacción que queríamos que se produjera en un sentido y ella, al llegar un momento, dice ya no más, me paro y puedo estar así todo el tiempo. Mis reaccionantes, que se suelen colocar a la izquierda, se empeñarán en dar los productos y los productos nos empeñaremos en dar los reaccionantes. Entonces, claro, esto no es rentable para la química exige una producción. Estamos por obtener unos productos y por eso montamos la reacción. Vamos a ver, pues, cómo rompemos estos productos, estos equilibrios. Y ya hemos visto algunas maneras. Bueno, seguimos. De la ayuda del señor Le Chatelier, un francés del siglo XIX y XX, francés, muy francés, intervino mucho en la vida cultural de Francia, en los conflictos bélicos que tuvo Francia, etc. Lo tuvo fácil hasta cierto punto en aquel tiempo, porque si nacías hijo de un profe famoso y esto y tal, lo más seguro es que tú también tuvieras muchas ventajas de formación. Hoy, por desgracia, eso era cuando los hijos hacían caso a los padres y se dejaban dirigir por ellos. En concreto, Le Chatelier por la madre, orden, concierto, sistema, método. Fue un tío ordenadísimo y defendía el orden a ultranza. Hoy ya digo que el padre es catedrático y el hijo, pues ni fu ni fa, no quiere saber nada de libros. Por lo visto en aquel tiempo no se daba eso. Bueno, yo digo si será porque tienen la educación en algunos países. Los países desarrollados tienen la educación exageradamente fácil, y entonces no la cotizan. Una cosa que se nos da muy mal a los padres es poner difícil a los hijos la educación. Al revés, se lo facilitamos. Venga, hijo, toma, te pago esto, te pago lo otro, cursillo. ¿Hasta qué punto? Bueno, ya nos hemos escapado. Influencia de los cambios de temperatura y presión sobre el equilibrio. A ver, ¿cómo? Con los cambios, cambiando la temperatura, cambiando la presión, podemos alterar ese equilibrio y darle una dirección determinada. Las variables que rigen un equilibrio, es decir, de qué depende un equilibrio químico, solían ser la presión, la temperatura y la concentración, que aquí en el título general solo habla de cómo variando la presión y la temperatura. Bueno, y la concentración. La concentración nos hemos visto en los vídeos anteriores. Hemos visto que la velocidad de reacción depende del número de choques de las moléculas de los cuerpos reaccionantes entre sí. Yendo a nuestra ya manida esquema de reacción. La velocidad de reacción en este sentido depende del número de choques de A y de B. A ver, el número de besitos que se den las moléculas de A con el número de B, cuantos más, mayor será esta velocidad. El número de choques depende a su vez, el número de choques de A y de B depende a su vez de la concentración de las sustancias. Si son muchas de A y muchas de B, habrá más besitos. Y también en la presión y en la temperatura. Por ejemplo, de la presión, puesto que a mayor presión, si tú aprietas una cosa, corresponde menos volumen. Es decir, les reduces el espacio. Les has hecho de una habitación grande una habitación pequeña y son los mismos. Tendrán que estar apretadicos y por lo tanto los contactos, los choques serán mucho mayores.
el mayor número. De la temperatura, también. ¿Por qué? Porque la energía cinética de las moléculas, que tú sabes que las moléculas, tanto si están en redes cristalinas o formando en redes cristalinas o disociadas en iones, tienen una carga energética, es decir, una energía. Esa energía excita sus electrones componentes y hace que reaccionen más con los cuerpos que tengan al lado. La teoría cinética. ¿Depende? ¿De qué depende esta energía? Pues depende de su nivel térmico. Y por lo tanto aumenta con la temperatura. A más temperatura tú lo calientas y esas moléculas estarán más excitadas, con más carga energética. De todo esto deducimos que a un equilibrio químico se le puede desplazar variando alguna de estas tres magnitudes. Presión, temperatura y la tratada anteriormente de concentración. El sentido hacia el que se desplaza el equilibrio químico, al aumentar o disminuir alguna de estas variables, se deduce del principio de Le Chatelier, que dice: cuando sobre un sistema, una interrelación de cuerpos, de fuerzas, etc., que se encuentra en equilibrio, y ahora hace un paréntesis, una aclaración, dice, tanto físico, es decir, un sistema físico, un sistema de una máquina, lo que sea, pero está en equilibrio, como químico, que son los que estamos tratando. O sea que la ley de Chatelier no solo la dijo para las reacciones químicas, lo dijo también para los sistemas mecánicos, físicos, etc. Se ejerce una acción variando dice, cuando un sistema que se encuentra en equilibrio, cuando sobre un sistema que se encuentra en equilibrio se ejerce una acción variando las condiciones exteriores, el equilibrio se desplaza de tal modo que tiende a cortar la acción exterior. Es decir, si tú has metido la patita por ahí, variando la presión, pues esto se moverá hacia la derecha o hacia la izquierda para contrarrestar lo que tú has hecho, para que no se note lo que tú has hecho. Ir en contra. Obviar, hacer que tu influencia sea mínima, la menor posible. Y ahora vienen las conclusiones. Es decir, siempre que se modifican las condiciones de un sistema en equilibrio, se produce un desplazamiento del mismo, oeste, en el sentido que restablezca las condiciones iniciales. Vamos, a ser posible que no se note para nada que tú has intervenido. Aplicamos este principio al equilibrio químico y ahora empieza con los ejemplos que se produce, pues por ejemplo, en la síntesis del amoníaco. Para formar amoníaco, lo hacemos con el nitrógeno molecular más 3 de hidrógeno también molecular. Pues esta reacción es muy exotérmica, porque despide ni más ni menos que 24.000 calorías sencillas, o 24 kilocalorías. A ver, ¿cómo aplicamos Le Chatelier a esto? Vemos que en esta reacción exotérmica, porque despide calor hacia afuera, se produce una reducción de volumen, porque aquí tienes un mol, un volumen, y aquí 3, 1 y 3, 4 volúmenes, mientras que aquí
solo tienes 1, a ver si lo he puesto bien, sí, no, perdón, 2, ya me extrañaba a mí de 4 a 1, eso es mucha variación. De 4 volúmenes pasas a 2 volúmenes. O sea que si los reaccionantes te ocupaban con la presión normal atmosférica, te ocupaban un volumen así, bueno, imagínatelo como quieras, en un globo, lo que sea, una vez reaccionado, eso encoge y se calienta. Encoge a la mitad. Dice, si aumentamos, se produce una reacción de volumen. Si aplicamos la lineación de masas a este equilibrio entre gases, que para más sencillez tomaremos concentraciones en vez de las presiones parciales, tomaremos la constante de concentraciones, o miraremos las concentraciones en vez de las presiones parciales, es decir, la Kc en vez de la Kp, acuérdate. Entonces esta Kc es la concentración de NH3 elevada a la 2 partido por la concentración de N2 por la concentración del hidrógeno elevada a cubo. ¿Cómo podemos, ateniéndonos a este cociente, influir en la marcha en desequilibrar el equilibrio que se ha producido? Si aumentamos la concentración de nitrógeno, estamos aumentando el denominador. Para que esto siga siendo constante, porque es constante, debe aumentar el numerador. Por lo tanto, si aumentamos el nitrógeno, la reacción se desplazará hacia la derecha para producir más amoníaco. Y alguno dirá, muy bien, bien, porque lo que queremos es sintetizar amoníaco. Perfecto. O sea que una manera de obtener más velocidad en la reacción de la síntesis del amoníaco es reponer más nitrógeno. Para que no varíe el valor de la constante de equilibrio, debe aumentar la concentración de NH3, de amoníaco. Por tanto, el equilibrio se desplazará hacia la derecha. Si se va eliminando el NH3, es decir, el amoníaco, lo sacas de la reacción, es decir, estás disminuyendo el numerador, eso exige que disminuya también la concentración de N2 y de H2, es decir, estas dos concentraciones. Si tú disminuyes el numerador, has de disminuir también el denominador. Lo que supone, dice, si vas eliminando el S3, la concentración de NH3 disminuye, y esto exige que disminuya también la concentración de N2 y H2, de nitrógeno e hidrógeno, lo que supone una mayor producción de amoníaco. O sea que si tú quitas el amoníaco, estos dicen, venga, que está el otro barrio libre, que hay sitio, vamos para allá. Es decir, disminuye también la concentración, se quedan menos aquí, se marchan muchos a la otra parte, disminuyendo la concentración y la concentración del denominador. Y entonces, al haber decrecido el numerador y el denominador, Kc permanece constante. O sea, que es otra forma también de acelerar la síntesis del amoníaco. ¿Cómo? Retirando amoníaco, bajando la concentración. Entonces estos dicen, ya tenemos sitio. Si comprimimos, ahora pasamos a la presión. Si comprimimos el sistema aumentando la presión,
¿A quién afectará más? ¿Donde hay más volumen o donde hay menos volumen? Por lógica, donde hay más volumen le afectará más. En cuyo caso, si estamos haciendo molestias, presiones sobre esta parte, tenderá también a desplazarse hacia donde ocupe menos volumen, que es en el otro barrio, como amoníaco. Te recuerdo que el amoníaco es gas, porque como lo hemos visto tantas veces diluido en agua, y se vende diluido en agua, a veces pensamos que es líquido, y no, es gas. Y aumentando la presión, la reacción se desplaza en el sentido de que los cuerpos ocupen menor volumen. Y como el volumen del segundo miembro es menor que el del primero, todo aumento de presión sobre la reacción desplaza el equilibrio hacia la derecha, es decir, favorece también la formación de amoníaco. Podemos decir, por tanto, que todas las reacciones químicas que van acompañadas de disminución del número de moléculas o de volumen se ven favorecidas por el aumento de presión. Claro, si tú estás presionando sobre algo, estás forzando a que haya menos contenido en ese sitio donde tú comprimes. Vamos, tan fácil como que si tú comprimes un globo y hay una válvula que permite la salida del aire, pero solo a determinada presión, si tú aumentas la presión, abrirás esa válvula y se escapará. ¿Para qué? Para que ocupe menor contenido. Eso es una cosa lógica. Si tú aprietas algo, ese algo tiende a ocupar el menor espacio. Por otra parte, como la reacción es exotérmica, y ahora nos metemos con la temperatura, hemos estado con la presión, ahora nos metemos y con la concentración, hemos considerado casos de variación de concentración y variación de presión. Ahora vamos con la temperatura. Por otra parte, como la reacción es exotérmica, todo aumento de temperatura para toda favorecerá la descomposición del amoníaco. Es decir, sitio donde hay calor, coges y dices, toma más calor. Claro, aquí ya había calor. Estás yendo en contra de este calor. Ese calor tenderá a quitar el efecto del que hacía este calor. Y entonces se desplaza, es como echar agua aquí en este paso de los vasos comunicantes, donde irá para allá. O sea que si hay calor exotérmico y encima tú le das calor, estás yendo en contra de la reacción. Al revés, si tú quitases calor, enfriases, entonces, dice el NH3E, que yo tenía de compañero a este, no me lo quitéis. Y le dice, bueno, pues produce más. Como te lo he quitado, produce más. Y entonces se desplazaría hacia la derecha. Pero si tú directamente a toda esta reacción le das calor, le estás desplazando hacia la izquierda. Es decir, se descompone el NH3 otra vez en nitrógeno y en hidrógeno. Dice, todo aumento de temperatura favorecerá la descomposición del amoníaco, pues el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, absorbiendo calor para conservar las condiciones iniciales. Al contrario, cualquier disminución de temperatura, si tú bajas la temperatura, favorece la formación de amoníaco, que es lo que acabamos de decir. Sin embargo, ojo, no bajes tanto, que entonces puede haber otras cosas que sean negativas en esa bajada de temperatura. Por ejemplo, aquí hay unos catalizadores que están trabajando aunque no nos los hayan puesto. Son unos señores que aceleran la reacción. Por supuesto, lo aceleran en el sentido que a nosotros nos interesaba, hacia aquí. Pero si le bajamos la temperatura, ellos dicen, ya no puedo acelerar la reacción. Y entonces estamos consiguiendo lo que, por una parte, queríamos desplazar hacia aquí la reacción, pero por otra parte los catalizadores dicen, pues yo a esta temperatura no acelero. O sea que es peor el remedio que la enfermedad.
Sin embargo, a temperaturas bajas, aunque se favorece la formación del amoníaco, la velocidad de reacción es muy pequeña. Y es más interesante favorecer la velocidad de reacción, aunque el rendimiento disminuya. Es decir, favorecer la... sin embargo, a temperatura... Y es más interesante favorecer la velocidad de reacción, o sea, siempre que la reacción sea más rápida, aunque el rendimiento disminuya. Por esto se trabaja a temperaturas de entre 500 a 600 grados centígrados, que son óptimas, son las mejores para el rendimiento de los catalizadores. Es decir, vamos a subir la temperatura. Oye, pero es que entonces se desplazará. Sí, pero los catalizadores empujarán hacia la derecha. Y merece la pena tener contentos a los catalizadores, aunque aparentemente el aumentar la temperatura no lo iba a desplazar por allí. Ellos tirarán para la derecha. En concreto, los catalizadores aquí son el hierro y el platino principalmente, usados en la síntesis del amoníaco. La presión que suele aplicarse a esta síntesis como más apropiada, o sea, ¿qué presión se suele aplicar a esta síntesis como más apropiada? Pues casi nada, unas 200 atmósferas. Es que claro, son reacciones químicas que ya no se hacen en laboratorio, se hacen en fábricas, se hacen en esos complejos químicos impresionantes, llenos de bombonas, de tubos, de pasos, de luces, de esto, de lo otro, que son las plantas químicas. Dice, pues hay que tener en cuenta la resistencia de los materiales y la temperatura a que se trabaja. Por eso ponen 200 atmósferas. Bueno, y hemos dado ya unas ideas, iba a decir hemos acabado, eso nunca. Sabes que siempre se puede más. Y no digamos, con lo poco que se da en estos vídeos. Con los equilibrios de sistemas homogéneos, donde tanto los reaccionantes como los productos tenían el mismo estado. Todos sólidos, todos líquidos, todos gases. Vamos a ver ahora cuando hay heterogeneidad, es decir, cuando alguno es sólido, otro líquido, otro gaseoso. ¿Qué pasa entonces? O sea, cuando el sistema es heterogéneo. Vamos a ver si nos siguen valiendo las mismas fórmulas, los consejos de Le Chatelier. Dice, un equilibrio químico es homogéneo cuando los cuerpos reaccionantes de ambos miembros se encuentran en la misma fase o estado físico. Tales son las reacciones reversibles de sistemas gaseosos, todos, o de cuerpos que están en disolución, todos, etc. Y se dice que el equilibrio es heterogéneo cuando se produce entre cuerpos que están en fases o estados físicos distintos, alguna de cuyas partes se pueden separar incluso mecánicamente. Oye, ahí lo que es sólido, pues mira, mete una redecilla, una especie de colador y lo separas. Procedimientos mecánicos. Son equilibrios en sistemas heterogéneos. Por ejemplo, una disolución saturada de cloruro de sodio, es decir, una disolución de cloruro de sodio, de sal, pero saturada. Saturada significa que hay presencia de agua salada, es decir, donde el sodio ya está diluido, pero también queda todavía presencia de sal, de granitos de sal. Eso significa saturada. Saturada significa que ya no puede disolverse más. Prueba de ello de que haya sal sin disolver y ya no se disuelve más. Esa disolución está saturada. Dice, son equilibrios, una disolución saturada de cloruro de sodio
en equilibrio con la sal sólida. Es decir, eso sería un sistema heterogéneo, una disolución, donde el cloruro de sodio está pasando, se disuelve, está pasando al ion cloruro y al ion sólido. Esto tiene una velocidad. Pero sabemos que en la cubeta, donde está esta disolución, esto ya es agua salada, pues aquí hay sal en el fondo, que ya no se diluye más. Este conjunto es un sistema heterogéneo porque hay disuelto, por ejemplo, estado líquido, por lo tanto, y estado sólido. Otro sistema heterogéneo, la descomposición térmica del carbonato de calcio. Descomposición térmica del carbonato de calcio. Que es carbonato de cálcico, ya sabes que es la caliza. Es el ejemplo de los hornos de cal. Tú preparas un horno con leña, echas encima piedra caliza, prendes fuego por abajo, calcinas la caliza y se da la reacción de que sale la cal viva más el CO2, ¿verdad? A ver. CO3CA y tiene que dar CaO, sí, el CO2. El CO2. Bueno, pues esto también sería heterogéneo. ¿Por qué? Porque mira que el CO3CA, que es sólido, que es piedra, estás obteniendo CaO, que sí, que es piedra, la cal viva, pero esto es gas. Entonces tienes sólido y gas. Señores, es heterogéneo. Para aplicar la ley de acción de masas a los equilibrios en sistemas heterogéneos, se ha de tener en cuenta que, a temperatura determinada, la presión de vapor de un sólido y de un líquido son independientes de la cantidad. ¿Qué es la presión de vapor de un sólido y de un líquido? Se llama presión de vapor, empecemos por un líquido normal, agua en un vaso. ¿Esto tiene presión de vapor? Sí. Significa que hay unas partículas, hay unas moléculas de agua que están saltando constantemente del líquido al aire y muchas de ellas pierden energía al hacerlo y revierten otra vez y caen. Bueno, pues esta apetencia de salida, esta presión que hacen para salida, para vaporizarse, es lo que se llama presión de vapor de un líquido. En los cuerpos muy volátiles, alcohol, la presión de vapor será grande. Por eso te vas quedando sin alcohol enseguida. En el agua será menor y habrá otros cuerpos líquidos, cada uno tiene su presión. Bueno, resulta que en los sólidos también tiene que haber, aunque sea muy mínima, es decir, que haya de la superficie del sólido unas moléculas, unos átomos que, si están cargados más energéticamente, podrían salir en forma de vapor. Ese es el fenómeno llamado de la sublimación, que tiene el alcanfor y algunas otras sustancias, que pasan directamente de sólido, pastillita de alcanfor, va soltando, nosotros lo notamos en forma de olor y en forma también de que al cabo de un mes, 2 meses, esta pastillita se ha reducido a la mitad y tú dices, bueno, ¿quién la ha desgastado? Se desgasta ya sola. Y esa tendencia que tiene a salir el vapor de ella es lo que llama presión de vapor. Bueno, ¿y por qué nos hablará de esto? Dice, la presión de vapor de un sólido y de un líquido son independientes de la cantidad. Es decir, son independientes de la cantidad.
De lo que sí son dependientes es de la superficie, que esté en contacto con el otro medio. Por ejemplo, será la misma evaporación aquí en este tarro que si el tarro tuviera esta forma. Será la misma evaporación. Y con la pastilla, si cogemos otra forma de pastilla que tenga más peso pero la misma superficie, en total también sería la misma presión de vapor. Dice, son independientes de la cantidad y por lo tanto basta considerar, dice, si son independientes de la cantidad, pues no lo tendremos en cuenta. Y entonces basta considerar el equilibrio en lo que sea gaseoso. En lo que sea gaseoso. Aquí en este caso, en el CO2. Aquí en este caso, bueno, si es para la presión, no. Aquí, porque no tiene gas. No tiene gas. La disolución de la sal. O sea que podríamos aumentar la presión y esto seguiría su camino. No influiría para nada. Pero en este sí. Dice, en esta reacción, en esta, tenemos dos fases sólidas y una gaseosa. La constante de equilibrio la deduciremos simplemente en función de la presión del dióxido de carbono. Simplemente. Entonces, la presión debida, perdón, la constante debida a la presión es igual a la presión del CO2. Si en este equilibrio desaparece parte del CO2, se descompondrá. Si lo quitamos a parte del CO2, se moverá la reacción hacia aquí. Se descompondrá más piedra caliza para dar más cal. O sea, acelerará la reacción en este sentido, si quitamos el CO2. Dice, si en el equilibrio desaparece parte del CO2, se descompondrá más carbonato cálcico para restablecer la presión primitiva según el principio de Le Chatelier. Si por el contrario aumentamos el valor de la presión del CO2, aumentamos la presión del CO2, que es el gas. Al aumentar la presión, el que va a notar el apretujón es el gas, más que los sólidos. Entonces la reacción se desplazará en el sentido que se consuma CO2 para conservar el valor inicial de la presión del CO2. Por tanto, se formará más carbonato cálcico. Es decir, que el equilibrio funcionaría ahora hacia aquí, si presionamos al gas. Otro equilibrio, otra reacción con el níquel. Que ya sabéis que el níquel tiene especial importancia por la cantidad de veces que hace de catalizador. Pues mira, tenemos el monóxido de níquel más hidrógeno da níquel atómico más agua. La constante debida a las presiones, la Kp, será igual a producto de las concentraciones de los cuerpos del producto de las concentraciones de los cuerpos del producto. Hago esto para dar ese doble significado a la palabra producto, multiplicación, de los productos, de las concentraciones de los productos. Y de H2O partido por la concentración de el monóxido
de níquel por la presión que lo pone así, del H2. No por la concentración, sino por la presión del H2. Los términos entre corchetes representan las masas activas de las fases no gaseosas. Masas activas de las fases no gaseosas. Que son, las fases no gaseosas son el óxido de níquel y el níquel. Esto es gaseoso y esto, el agua, también puede considerarse gaseoso si es exotérmico, ¿verdad? Es decir, que sale en forma de vapor. Y si no, pues no podremos considerarlo como gas. Los términos entre corchetes representan las masas activas de las fases no gaseosas. Las fases no gaseosas, aquí solo pone al níquel y al óxido de níquel. Y como fases no gaseosas, considera al agua y al hidrógeno. Que en el agua no había que poner la concentración, que me he equivocado yo. Hay que poner la presión, igual que para el hidrógeno. Presión de H2O. Dice, los términos entre corchetes representan las masas activas de las fases no gaseosas. Sólido, sólido. Y se pueden considerar iguales a 1 a cualquier temperatura y a unas altas presiones. Es decir, como son sólidos, la presión no les afectaría ni la temperatura, y se puede considerar igual a 1. 1 y 1. Entonces, prácticamente se queda todo en función de los cuerpos gaseosos, del hidrógeno y del agua. O sea que, por lo tanto, se queda reducida, pues así. El 1, el factor neutro, se queda así. La constante nos la da la presión del agua y la presión del hidrógeno. Otros ejemplos de equilibrios heterogéneos son los siguientes. El bicarbonato cálcico. Otro. Sistemas heterogéneos. Vamos a ver los estados físicos de los componentes. Nos propone primero el bicarbonato sódico, que ya sabemos que sería un bi porque se queda aquí con un H de los dos que tiene, y el otro es el que da electrones al calcio, que por eso el calcio actúa como 2. 2 de estos, pues que su valencia de todo este conjunto es 1, y el calcio tiene 2, el 1 pasaría aquí y el 2 pasaría aquí. Bicarbonato cálcico. El que muchos utilizan todavía para lavarse los dientes, el que se utiliza para echarlo en los garbanzos y que salgan más blanditos y cosas de esas. También a veces se utiliza como un pequeño fricante, es decir, como pequeño rascador para limpiar la plata y algunos utensilios de valor. Bueno, pues dice que el bicarbonato se descompone en carbonato cálcico, CO3Ca, más CO2 y más agua, de los cuales tenemos en estado sólido el bicarbonato y el carbonato, y gaseoso el CO2 y el agua. Dice que si lo ponemos a 500 grados, no, esa es otra, perdón. En este ejemplo hay que tener en cuenta como variables las presiones del CO2 y del hidrógeno. Es decir, que el K sub P
perdón, el Kp estaría en función de las presiones del CO2 y del agua. Presión por presión de quién? Del CO2 y del agua. Aquí. En otra reacción que pone que es óxido de bario, que es sólido, más oxígeno, que por supuesto es gas, da dos moléculas de dióxido de bario. Entonces, si lo ponemos a 500 grados, la reacción se desplaza hacia la producción de dióxido de bario. Pero si lo ponemos a 700 grados, entonces la presión se desplaza hacia aquí. Porque tenemos dos volúmenes, un volumen. Al subir la temperatura de 500, que estaba funcionando hacia aquí, al elevar 200 grados, tiene más poder disociador para el dióxido de bario y se vuelve a dar la reacción. Pero no solo la temperatura, sino variando la presión por la diferencia de volumen. Aquí hay doble volumen que aquí. Aumentamos el volumen, se desplaza hacia allí. Bueno, chicos, espero que algo te vaya ayudando. Coge otro vídeo, otro libro, artículos de Google, porque al ver la misma cosa en varios sitios es una forma muy entretenida y barata de estudiar. Más que retener, repetir, a veces hacer resúmenes, es el ver el mismo contenido que pretendes en varias fuentes. Las relaciones que haces entre unas y otras llevan aclaraciones, llevan concisiones, resúmenes mentales ya. Es muy bueno. Hasta luego.